¿Qué tal, amigos televidentes del canal de la Misericordia? Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio que tenemos semanalmente para todos ustedes con mucha alegría, un espacio de servicio a la comunidad. Se trata del programa Medicina al Día y pues estamos muy contentos de poder compartir cada semana con invitados, especialistas, médicos y personas relacionadas con el mundo de la medicina. Y bueno, aquí tenemos a un conocido de la casa también, el doctor César Cuero. Bienvenido, doctor. Sí, gracias, buenos días. Qué bueno estar aquí en esta faceta. Así es, bienvenido una vez más, doctor, y bueno, vamos a compartir un poquito hoy sobre la enfermedad renal y crónica, tenemos entendido que es el término. Sin embargo, antes de iniciar, quisiéramos aclarar un poco su especialidad. Sabemos que es especialista en dos ramas. Hoy vamos a estar hablando específicamente de una. ¿Y de qué se trata esta especialidad? Sí, o sea, nefrología. Nefrología. Sí, es la especialidad médica que atiende las enfermedades de los riñones. Sí, y siempre es bueno diferenciarla de urología, que es el especialista de cirugía que opera los riñones y vejiga y vías urinarias. O sea que urólogo es el cirujano y nosotros somos los clínicos, ¿no? Así que cualquier problema de enfermedad renal que no sea para terminar en el salón de operaciones, eso es el campo de nosotros. Es decir, que la enfermedad renal no solamente es específicamente de los riñones, o también tiene que ver con las vías urinarias, o está relacionado. Sí. Enfermedad renal crónica se conoce el padecimiento clínico que implica o quiere decir que los riñones se han dañado. ¿Sí? Entonces, obviamente que ya esto no tiene que ver con vejiga y con las vías por donde desciende la orina, sino la parte de arriba donde están ubicados los riñones, uno a cada lado de la columna, ahí debajo de las costillas, de los últimos arcos costales. Y eso es bueno siempre señalarlo porque las personas van a consulta porque les duele la cintura y son los riñones, y la verdad es que no son los riñones. Y si tengo una infección en la orina y tráigame el examen, totalmente normal. No, los riñones están mucho más arriba. Cuando usted tiene dolor en la cadera, es bueno señalarlo desde ya. Usted tiene que saber que eso no son los riñones, porque muchas personas van creyendo que son los riñones. Y doctor, por favor, cúreme esta infección urinaria. Y cuando vemos el examen o nos llevan el examen, pues no. De hecho, nosotros siempre le mandamos examen de orina para diferenciar. Usualmente son problemas musculares o de cadera. Entonces, volviendo a la enfermedad crónica. ¿Qué sería entonces, sí, qué significa esta enfermedad? Sí. ¿De qué se trata? La enfermedad renal crónica, anteriormente conocida como insuficiencia renal crónica, quiere decir que los riñones dejan de trabajar paulatinamente por alguna de múltiples razones. Es decir, los riñones funcionan normalmente sacando, entre otras cosas, las sustancias tóxicas del cuerpo por la orina. O sea, cuando ellos comienzan a enfermarse, pues esta y otras muchas funciones que hacen los riñones comienzan a disminuir. Y nosotros nos damos cuenta porque en la sangre nosotros medimos un marcador que se llama creatinina. Y esta es la que nos dice cómo están funcionando los riñones. La creatinina normal es hasta 1. ¿Sí? Si eso va subiendo, pues nosotros sabemos que algo le pasa a los riñones. Entonces, ahí viene el arte de la nefrología, porque nosotros podemos tener un padecimiento agudo que implica la elevación de la creatinina, pero que es reversible. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de el hijo de un colega, ¿no?, que fue con unos compañeros a la playa y se quedó todo el día tomando sol allí, no se hidrató adecuadamente. Entonces, cuando llegó a la casa, le dijo al papá que se sentía mal, lo llevaron al cuarto de urgencia, le hicieron sus exámenes generales y la creatinina, en vez de tenerla en 1, lo tenía en 2.5. Y el colega pues se asustó, me llamó y dijo, bueno, llévalo mañana al consultorio, y cuando lo interrogué,
pues resulta que era que estaba, y se veía, porque todavía estaba muy deshidratado, así que lo llevamos un momento a urgencias, se hidrató, y 2 días después ya tenía la creatinina normal. Ese es un ejemplo de una insuficiencia renal aguda. Doctor, y en este sentido, como para aclarar y un poquito ilustrar a los televidentes, ya que no todo el mundo maneja los términos y de pronto incluso muchas veces no comprendemos claramente las funciones de nuestro organismo y de lo que los compone. En el caso de los riñones, la función de los riñones, es obvio, muchos sabrán, pero otras personas tal vez no lo tengan muy clara. ¿Cuáles son, vendrían siendo, por lo menos, algunas de las funciones más importantes que hace el riñón claro, en el organismo humano? Sí. En cuanto a las funciones, así muy sencillo, hay 3 funciones básicas. La primera, que fue la que yo mencioné, que es que a través de la orina se descartan todas las sustancias que el cuerpo produce en su actividad de funcionamiento, así como el carro, que después que quema la gasolina por el tubo de escape va a un gas que es muy tóxico, ¿verdad? Así mismo ocurre con la orina. Entonces, por la orina se descarta o sale todas las sustancias tóxicas que tienen que ver con el metabolismo, o sea, el trabajo del cuerpo. Y también la sustancia que nosotros ingerimos, ¿no? Y que se ingiere en cantidades más altas de las normales. ¿Sí? Por ejemplo, si usted toma mucha cerveza, ¿verdad? Eso es un líquido, ¿no? Y al cabo de un ratito usted va al baño. O sea, ¿por qué? Porque hay un exceso de líquido circulando y los riñones lo que hacen es que lo retiran, porque tienen unos sensores que le permiten hacer eso. Lo otro importante es el hecho de que regula la cantidad de líquidos que circula en el cuerpo. Ya no solamente son las sustancias tóxicas, sino que si hay un exceso de líquido porque tomó mucho agua o por algún otro problema, también lo pasa a la orina. Y al revés, si hay una disminución del líquido que el cuerpo necesita, entonces ellos comienzan a disminuir la cantidad de líquido que se pierde para retener entonces líquido. Otro aspecto importante es la producción de sustancias que son cruciales para la actividad del cuerpo, que nosotros llamamos hormonas. Quizá la más popular de esas, no necesariamente la más importante, porque todas son importantes, pero la más popular es la llamada eritropoyetina. Sí, la eritropoyetina es la responsable de que nosotros tengamos los niveles de hemoglobina normales. Por eso en un paciente que tiene enfermedad renal crónica, la hemoglobina la tiene baja, porque los riñones no producen suficiente eritropoyetina y por ende entonces va a bajar los niveles de hemoglobina. Fuera de eso, los riñones tienen otra gran cantidad de funciones, pero podemos quedarnos con estas que son como las más generales. Básicas, exacto. Sí, porque si no, entonces vamos a enredar al público. Exactamente, doctor. Y en ese sentido podemos decir entonces que dentro de nuestro cuerpo tenemos, Dios nos ha dotado de filtros, así como los automóviles también tienen sus filtros, también nosotros como seres humanos filtramos tóxicos y demás. En este caso, a través de los riñones. Hay otras partes de nuestro organismo también que cumplen esto. Los riñones, lo has descrito bien, son como unos filtros en el aspecto de la eliminación del exceso de líquido y de sustancias nocivas al cuerpo. Sí, funcionan como unos filtros, retienen lo que hay que eliminar y lo pasan finalmente a la orina para que sean puestos fuera del cuerpo. Es decir, que ya cuando entonces entramos en los problemas, cuando esos filtros dejan de funcionar por algún motivo. Exacto, entonces es lo que yo hablaba de que hay que separar la insuficiencia renal aguda de la enfermedad renal crónica. O sea, cuando hay insuficiencia renal aguda, como yo expliqué, es un trastorno de los riñones que se va a recuperar. Es momentáneo. Sí, exacto, que dura días, semanas, pero se va a recuperar. Se recupera. Y otro es ya la enfermedad renal crónica. Pues la enfermedad renal crónica, por definición, es una elevación sostenida de la creatinina o lo que es lo mismo, una disminución de la función de los riñones
Sí, progresiva, que va más allá y sostenida más allá de 3 meses, que es más o menos un límite artificial. Un aproximado Sí, en porque tiempo. hemos tenido pacientes que se han quedado 3 meses y medio, 4 meses con lesión renal y después comienzan a Después recuperar se la función recupera. renal, pero se considera en promedio eso de 3 meses. Entonces ya allí sí no hay regreso, ¿no? En la enfermedad renal crónica, lamentablemente, la función de los riñones va a ir disminuyendo, o lo que es lo mismo, las sustancias tóxicas se van a ir acumulando hasta que en algunos casos es tan progresivo y sostenido que se pierde la función renal y entonces tenemos que entrar a la terapia de reemplazo renal. Bueno, interesante, doctor César. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa, doctor. El tiempo vuela, es rápido en televisión, usted lo Sí, conoce muy sí. bien, lo sabe muy bien. Y aquí en el canal La Misericordia, pues con mucho agrado realizamos esta serie de programas para beneficio de todos ustedes, mis queridos amigos televidentes. Vamos a la pausa y entonces regresamos con más de Medicina al Día. Bien, mis queridos amigos televidentes de FTV, el canal de la Misericordia, estamos de vuelta con más de Medicina al Día y nuestro invitado especial, el doctor César Cuero, especialista en nefrología. Doctor, pues estábamos compartiendo un poco sobre, conociendo en términos generales las funciones de los riñones, sobre esta específicamente la enfermedad la enfermedad renal y crónica específicamente en este caso concreto. ¿Cuáles serían las causas? ¿A qué se debe este tipo de enfermedad? Y que tenemos entendido que en Panamá pues hay un cierto porcentaje de población y a nivel mundial también es un problema recurrente, ¿no? Sí, la enfermedad renal crónica sí se considera una pandemia, ¿no? Porque en todos los países hay un porcentaje importante de la población conocida que lo padece. ¿Y por qué insisto en conocida? Porque lamentablemente, como no tenemos la costumbre de asistir al menos anualmente al médico a hacernos un examen general, Chequeo. ¿sí? Desconocemos cómo está la función de nuestros riñones. Y nos encontramos con esta sorpresa desagradable de que la función renal no está bien. Una gran cantidad de causas nos llevan a la enfermedad renal crónica, pero paradójicamente, nosotros podemos dividirla en dos grandes grupos. Las lesiones que son propias de los riñones y las lesiones que son externas a los riñones, o las causas que son externas a los riñones. Y en este último punto, las estadísticas nos muestran que 7 de cada 10 pacientes que van a llegar a requerir terapia de reemplazo renal porque han llegado a la etapa última de la enfermedad renal vivos, porque algunos van a fallecer en el camino lamentablemente. Entonces esto es debido a la diabetes, 4 de cada 7, y a la hipertensión arterial, 3 de cada 7. Es decir, que de cada 10 pacientes que requieren terapia de reemplazo renal, 7 van a ser por diabetes o hipertensión o ambas enfermedades al mismo tiempo, que todavía es más catastrófico. Y en esto yo quiero llamar la atención de los televidentes y sus familiares, en el sentido de que la diabetes es una enfermedad que, si bien no se cura, se puede manejar muy bien, mantenerla estable y evitar que se afecten órganos secundarios u órganos blancos, como le llamamos nosotros. Y la hipertensión arterial también es lo mismo. Entonces, en Panamá cada vez hay más pacientes diabéticos, cada vez hay más pacientes hipertensos. Y por eso es que nosotros tenemos esa cantidad tan impresionante de pacientes que entran a los sistemas de diálisis que les ofrecemos como parte del tratamiento o lo que llamamos nosotros terapia de reemplazo renal. ¿Y qué es lo que ocurre? Básicamente, muy sencillito. Si usted es hipertenso y usted mantiene los niveles de presión arterial normal en forma permanente,
sea, usted no va a tener ningún daño a órganos blancos en el caso de la hipertensión arterial, retina, cerebro, corazón, riñones. Si usted es diabético y usted mantiene sus niveles de glucosa normal, va a pasar lo mismo, no va a tener ningún daño a órganos blancos. Pero entonces no vamos a tener la llamada nefropatía diabética, que es la lesión de los riñones por la diabetes, o la nefropatía hipertensiva, que es la lesión a los riñones por la hipertensión arterial. Y en este sentido yo quiero insistir, aprovechando este programa, para que nuestros televidentes y sus familiares entiendan la importancia de seguir el tratamiento y las pautas que el médico les ha señalado en cuanto a su diabetes o a su hipertensión, o más lamentable aún, que tengan ambas enfermedades coexistiendo al mismo tiempo. Y cuando los pacientes llegan al consultorio nos encontramos que están tomando su medicamento para la presión alta, sí, pero ellos se olvidan que la presión alta es una enfermedad muy dinámica, no es estática. Y si usted no va cada 3, 4 meses a revisarse la presión arterial, usted no va a darse cuenta que la presión le subió a pesar de los medicamentos y que hay que reorganizar el tratamiento. Entonces, por eso es que es importante que los hipertensos acudan a sus citas con su médico general o su médico especialista, que es parte de la costumbre que no siguen los hipertensos. Porque otro punto en ese sentido es que 30% de los pacientes hipertensos van a tener la fortuna de tener síntomas. 70% no sienten nada. Por eso digo yo la fortuna de tener síntomas, porque si a mí se me sube la presión y me da dolor de cabeza, ya yo sé que tengo la presión alta y voy a ir al médico. Pero si a mí se me sube la presión y no me da dolor de cabeza, que es el 70% de los hipertensos, yo no voy a saber que la tengo alta. Entonces la única forma de saber si estamos o no estamos bien en ese momento o a lo largo de nuestra vida es asistiendo periódicamente a controlarnos la presión arterial. Lo mismo ocurre con la diabetes. Si usted tiene el azúcar elevado, pero usted no siente nada, o sea, nada más que para ilustrar a los televidentes, o sea, hasta 100 o 110 dependiendo del laboratorio es el límite superior de la glucosa. Usted puede tener 150 de glucosa, está elevada, pero usted no siente nada. Y usted dice, yo estoy bien. No, usted no está bien. Porque si usted tiene su azúcar elevada, ya eso está demostrado que al cabo de aproximadamente 10 años van a comenzar a dañarse los riñones. Lentamente, pero va a comenzar a dañarse los riñones. ¿Por qué? Porque usted ha mantenido su azúcar por un límite superior, o sea, un punto superior al límite normal, ¿no? Y usted no le ha prestado atención a eso. Entonces, la sorpresa, oh caramba, ya tengo la creatinina arriba de 1, pero yo no sé, así dicen los pacientes, pero yo no sentía nada, no sabía nada. Y uno le pregunta, ¿y usted cuántas veces al año venía a controlarse la presión o el azúcar? No, yo no venía. Digo, bueno, ese es el problema. Entonces, este mensaje yo quiero transmitírselo a las personas que escuchan este programa o que ven este programa, porque nosotros, ya hablando de lo que es el tratamiento de la enfermedad renal crónica, lo que llamamos nosotros terapia de reemplazo renal, eso implica o diálisis o trasplante. Entonces veamos diálisis. Diálisis tenemos dos modalidades. La hemodiálisis, que es aquella en la que el paciente va 3 días a la semana, se conecta a una máquina, que es la que se ve usualmente en televisión, y la diálisis peritoneal, que es la que se hace en los pacientes en casa. Actualmente en Panamá están entrando aproximadamente 20 pacientes nuevos cada mes. Mensual. A diálisis. Wow. ¿Esto qué implica? Esto implica un número, ¿verdad?, cada vez más inmanejable de pacientes, además del costo, porque cada paciente de estos representan alrededor de unos $30,000 por año de tratamiento al sistema de salud. Nosotros actualmente tenemos unos 2.500 pacientes en diálisis. Es muy facilito multiplicar 30,000
por 2.500 y verá cuántos millones de dólares se gastan en estos pacientes en una situación que de otra manera se pudiese reducir a menos de la mitad de pacientes si nosotros, como decimos, cerráramos la pluma de los pacientes diabéticos y los pacientes hipertensos mal controlados. Entonces, y esto es como de parte y parte, ¿no? Porque si bien es cierto que ahí está la parte de los pacientes que no siguen su tratamiento adecuadamente, también viene la parte de nosotros, que no insistimos permanentemente cuando los pacientes van al consultorio sobre la importancia de educarlos en ese sentido, para que no terminen entonces desarrollando una enfermedad renal crónica. Doctor, me venían a la mente un par de preguntas referentes a esta parte de la prevención. En ese sentido, usted ha hablado de los hipertensos y de los diabéticos, Sí, que pero deben, falta otro por un pedazo. lado, ¿no? Claro. Que deben seguir su tratamiento y, digamos, Y en los que términos, no son, y los que no digamos, son, claro. exacto. ¿Cómo hacemos? ¿Qué sería lo Eso es lo que- recomendable para, o el tiempo recomendable para una persona que no es diabética y que no es hipertensa, por un lado, hacerse sus exámenes cada cuánto tiempo al año y en el caso de los hipertensos y diabéticos, cada cuánto deben estar haciendo su chequeo permanente para tener controlada su enfermedad? He dedicado una buena cantidad de minutos a hablar de los diabéticos y los hipertensos por el gran problema que representa Un grupo para el grande. paciente, para la familia y para el sistema de salud nuestro. Pero hay otros que están en ahora, vías que podemos llegar a eso. Entonces vamos a hablar ahora del resto, que son la mayoría, gracias a Dios, que son la mayoría. No, si usted es una persona relativamente sana, pues usted debe tener, como toda persona, la buena y sana costumbre de asistir al médico por lo menos una vez al año, hacer, como decimos nosotros aquí en Panamá, un chequeo general. ¿Verdad? Así como usted lleva el carro a revisar, así mismo tiene que llevarse usted mismo ¿Cómo está la a maquinita? revisar, claro, una vez al año, y que su médico general o su médico familiar le haga los exámenes del caso, ¿no? Que deben incluir exámenes de orina, exámenes de sangre, su radiografía de tórax y su electrocardiograma, para saber que todo está en orden. Yo les recomiendo que escojan un mes al año, usualmente es el mes en que uno cumple años, ¿sí? Para hacerse esto. Si mi mes es junio, ¿verdad? Yo no cumplo año en junio, pero mi mes es junio porque es mitad de año. Exacto. Entonces eso me recuerda que en ese mes tengo que ir a hacerme mi chequeo general. Entonces esa es la primera recomendación. Y esto también incluye a los niños, porque lamentablemente a los niños también le da enfermedad renal crónica y es muy triste ver niños en los hospitales, tanto del niño como de la Caja de Seguro Social, en diálisis. ¿No? Eso, porque uno piensa que esto es de adultos, no, nosotros tenemos niños también en diálisis, lamentablemente. Entonces, esto de la revisión no es de los adultos, es de los adultos y llevar a sus hijos también a hacerse esto. Lo otro importante, dos datos importantes. En Panamá nosotros comemos muy subido de sal, comemos muy subido de grasa. Eso es importante, ese punto. Quería también preguntarle la alimentación. Ya casi nos avisan que nos quedan pocos minutos, pero ese punto es importante, la alimentación, que es otro factor que puede influir. Entonces, en esto. Sal, grasa, eso hay que normalizarlo. Las comidas tienen sal, entonces ¿para qué le echa más sal? ¿Verdad? Debe desaparecer el salero de la mesa para que no se le agregue más sal a las comidas, excepto a los patacones, ¿no? Eso sí hay que echarle un poquito de sal, pero como no comemos patacones todos los días. Y lo otro es la ingesta de agua. Miren que los abuelos nos decían que hay que tomar 8 vasos de agua al día. Cuando usted, si utiliza vasos de 250 mililitros, que es lo que usamos más o menos en promedio, estamos hablando de 1,5 litros. Y eso es lo mínimo que se debe tomar de agua por día. 1,5 litros. Lo ideal es que vaya entre 1,5 litros y 2. El punto es cuántas veces al día nosotros tomamos, o cuántos días tomamos 1,5 litros siquiera de agua. No lo hacemos. Entonces, normal en sal, no agregarle sal a las comidas que ya lo tienen, o la sazón que ya tiene la comida, no le agregue más. Bajo en grasa e ingerir entre 1,5 litros y 2 litros de agua por día.
Eso va a ayudar notablemente a mantener la función no solamente de los riñones, sino del cuerpo en forma general y evitar que usted vaya a desarrollar posteriormente hipertensión arterial o la misma diabetes. O sea, que hay que considerar también el factor genético que está involucrado en estas dos enfermedades. Y en cuanto a la terapia de reemplazo renal, pues ya habíamos dicho de las diálisis, y la otra modalidad de terapia de reemplazo renal es el trasplante renal. Interesante, y es mucha tela que cortar, mucho Sí. tema que nos quedamos cortos de tiempo, doctor. Muy corto, hay que hacer varios hay programas que hacer de lo más mismo. para ir profundizando también, ¿no? Claro. Así es, pero seguro que lo vamos a tener acá, Seguro. ya gracias a Dios que usted es de la familia, así que lo más seguro que lo vamos a seguir teniendo acá en Medicina al Día. Bueno, doctor, lamentablemente hemos terminado el programa, pero vamos a tener el próximo donde vamos a profundizar, vamos a tocar algo de esto e hilarlo con ya otro tema interesante que es relacionado con esto, claro, que es el trasplante. Siempre a las órdenes. Así que bueno, muchas gracias, doctor. Amigos televidentes, de esta manera culminamos su programa Medicina al Día. Los esperamos, Dios mediante, la próxima semana con más de este interesante tema y los demás temas sobre la medicina. Bendiciones y hasta la próxima.